Muy buenas tardes, hermanos, amigos, hermanas, amigas. Seguimos adelante intentando hacer que la palabra del Señor corra, se expanda, llegue quizás a lugares insospechados. Estoy convencido de eso. Estamos siguiendo la carta de Santiago a Jacobo y lo dejamos en el versículo 8 del capítulo 5. Y en el versículo 9 nos dice algo muy interesante. Dice: no os quejéis unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados. El juez ya está a las puertas. Las adversidades, sobre todo si son fuertes y persistentes, constantes, afectan nuestra relación con los demás y pueden producir quejas. Y Santiago aquí nos avisa sobre eso. Y más cuando esas pruebas se convierten en motivos de desilusión, de amargura, resulta de una insatisfacción interna, y esa insatisfacción la proyectamos sobre lo que nos rodean. Y aparece la queja de este versículo, que lo voy a repetir por la importancia que tiene. No os quejéis unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque el juez, el auténtico juez, el único que puede juzgar, ya está a las puertas. Y puede suceder que todos podamos haber experimentado en alguna que otra ocasión ese momento y hacer a otros culpables de lo que nos pasa. Por eso la advertencia, repito, no os quejéis de otros o contra otros. El escrito nos dice que la queja, seguramente en la iglesia, evidentemente porque una carta de estas va dirigida a una comunidad, se produce en esa comunidad, y eso hay que pararlo. Es un aviso a todas nuestras comunidades. La queja hay que detenerla. Y lo peligroso es dejarla que se vaya produciendo. Y entonces resulta que nos instalamos cómodamente en la queja. Y llega un momento en que perdemos realmente las consecuencias de ella. Y las consecuencias de una queja mal fundamentada, sin sentido, es ser juzgados o condenados. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Mateo 7, cómo Jesús nos dice algo muy impresionante? Capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice: no juzguéis, no condenéis a nadie, para que nadie os juzgue a vosotros. Porque así como juzgáis, se os juzgará. Y con la medida que midáis a otros, se os medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando resulta que tienes tú una viga? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En Lucas capítulo 6, versículo 37, también se nos habla de esto. Juzgar es condenar. Y eso, no lo olvidemos nunca, solo puede hacerlo Dios. ¿Por qué? Porque a mí me encanta esta frase. El juez ya está a las puertas. Y me encanta el plural, las puertas. ¿Por qué? Porque está indicando que hay muchas formas como Dios ejerce el juicio. Antes, Santiago les había exhortado a esperar la venida del Señor, porque esta venida pondrá fin a los males y servirá para dar su merecido, ¿os acordáis?, a los opresores injustos. Pero ahora se nos han de aplicar con santo temor la misericordia del Señor, y para ello hemos de esperar en la justicia de Dios. No en el sentido de tomar nosotros la justicia por nuestra mano, sino dejar que sea el Señor que tome la justicia en su mano. Porque la falta de misericordia y comprensión en nuestras relaciones con los hermanos, o tomando la idea anterior, el deseo de venganza contra los ricos, ¿acordáis, no? En los versículos anteriores había hablado de los ricos que retienen el salario. También ellos serán condenados por el Señor, pero su juicio sí que será justo, no será el nuestro. Mirad, lo tengo que decir, de verdad, hermanos y hermanas, Jesús está ya preparado para venir al mundo y juzgar. Su venida, y lo digo desde mi propio interior, desde mi propia intuición. Igual, yo no lo veré, pero su venida está muy, pero que muy cerca. Y esto nos ha de estimular a la perseverancia, a la paciencia y evitar juicios que realmente solo Él puede hacer. El Señor es el único que tiene conocimiento real de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acto humano. Él lo ve. Nosotros vemos simplemente el hecho externo y no somos capaces de ir detrás cuál es realmente el motivo o lo que hace esa actuación o esa palabra o ese pensamiento. Por lo tanto, Él es el único capaz de valorar a las otras personas y no nosotros mismos. Y aquí Santiago, a partir del versículo 10, dice: hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideraos dichosos a los que perseveraron. Y cita, por ejemplo, a Job, a Rahab, a Abraham, a Elías. Estos personajes, yo estoy convencido que son historias que tenemos muy conocidas y que hemos escuchado
muchas veces. Y curiosamente, aquí hay un detalle. No incluye a Jesús. ¿Os habéis dado cuenta? No incluye a Jesús. Resumiendo esta parte de Santiago, hay 3 elementos para que la paciencia haga su obra y actúe y la vivamos en nuestra vida. Sufrimiento. Tenemos sufrimientos, tenemos pruebas, tenemos adversidades. Y se nos llama a la perseverancia como respuesta del creyente, a la insistencia a continuar firmes y fuertes. Y eso llevará a recibir, como hemos de recibir, las bendiciones del Señor. Y ahora hay un tema que puede traer complicación, pero creo que debo de tratarlo. El versículo 12 dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que nuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no seáis condenados. De todas las frecuentes referencias a las enseñanzas de Jesús, esta es una que cita claramente un texto que encontramos también en Mateo 5, versículos 33 al 37. Lo voy a leer. Versículo 33 al 37. Dice el Señor Jesús: también habéis oído que se dijo a los antepasados, a nuestros padres: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Y va el Señor Jesús y añade algo aún que ahonda en esta situación. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Impresionante. Porque resulta que la integridad en las palabras ha de hacer inútil el uso de los juramentos. Se anima a la paciencia, ¿os acordáis? A la perseverancia. Pero existe un problema de peligro de intentar con el juramento manipular a Dios, tratando de encontrar con Él, y lo voy a decir de esta manera para que lo entendamos, una excusa negociada a las pruebas, en lugar de seguir la paciencia, la esperanza, la confianza en la compasión divina y la integración auténtica de la oración en nuestro corazón y la integridad de todo lo que afirmamos. Lo voy a decir también claramente. Los juramentos son la alternativa a una serie de actitudes que permiten o hacen desconfiar
de lo que otros dicen. Y yo asumo y afirmo, y he de reconocer que no es una alternativa muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué hay desconfianza? ¿Por qué hay recelo? Porque hay un mandato del Señor que no todos los cumplimos, a ser honestos y honrados. Honestos y honrados. Si todos confiásemos en la honestidad y la honradez de los demás, no se producirían lo que llamamos juramento. Y en esto hay dos lados. La parte negativa que nos enseña el Señor y que aquí nos afirma también Santiago: no juréis, no juréis. Pero está la parte positiva, que ahí está la confianza. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Jurar es necesario solamente en la situación donde no hay respeto a la verdad. Y en el creyente la honestidad debe de prevalecer y la práctica de la verdad es un deber ineludible de este. Y lo he de decir sin problemas ni esconder nada. Los juramentos son innecesarios cuando hay auténtica fidelidad a la verdad. La prohibición de los juramentos es la puerta abierta a adentrarnos en la sinceridad para dar valor a lo que se asegura. Pero es tan serio y complicado que incluso Jacobo afirma algo increíble: que vuestro sí sea sí y vuestro no, 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 y vuestro no, no. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Tema delicado, tema importante, tema que precisamente lo que está diciéndonos el Señor Jesús y aquí Santiago es que hemos de dar más importancia a la palabra que afirmamos que al hecho de tener que jurar para que se crea lo que decimos. ¿Veis? Una balanza. Nuestra palabra y el juramento. Lo que el Señor nos está diciendo: si tú crees en la palabra, si esa palabra de verdad es poderosa, es cierta y fiel, no hace falta el juramento. ¿Por qué es tan serio? Porque si no es así, podemos incurrir en condenación. Estamos acabando, Santiago. Y ahora viene un tema que es precioso, también un poco complicado, porque hay que poner a veces el dedo en la llaga. Santiago 5:13 en adelante. Vamos a poner el dedo en la llaga. Y esto lo vamos a dejar para el próximo sábado, si el Señor lo permite. Espero y confío que todo lo que hasta ahora hemos estado mirando nos sirva para reflexionar, para pensar, para superar
las quejas que podamos tener contra los demás y afirmar, asegurar que nuestra palabra es más poderosa que cualquier juramento que podamos hacer. Quiera el Señor que su palabra, su misericordia, su amor nos ilumine y nos dé paz. Hasta el sábado que viene, Am Israel Chai.